El descontento aumenta en China. Han estallado nuevas protestas en las principales ciudades con cientos de personas manifestándose cantando "Queremos libertad". Centros comerciales desiertos, complejos de apartamentos semivacíos, obras abandonadas. Todos estos son indicios de la crisis que ha impactado el sector inmobiliario chino. Esta es realmente la gran preocupación en todo este tipo de represión, si vamos a ver o no inestabilidad financiera. Si la economía de China tropieza, las implicaciones globales serán de gran alcance. El enfoque global hacia Beijing podría estar al borde de un gran replanteamiento. China está en una crisis de deuda masiva y las cosas se ven realmente mal para el PCKO. Los proyectos emblemáticos de China, como sus trenes de alta velocidad, en realidad son fracasos económicos que están afectando su economía. Desde 2025, la deuda total de China supera el 300% de su ingreso anual. Deber 3 veces tu salario anual es una locura, ¿no crees? La situación en China ha empeorado tanto que las élites están sacando su dinero del país en secreto, anticipando un colapso inminente. En este video, exploraremos la historia oculta de la deuda de China y su impacto actual en todos nosotros. En resumen, la deuda de China es inmensa y continúa creciendo diariamente. A partir de 2025, la deuda total, incluyendo los sectores público y privado, supera los 53 billones. Esta cifra abarca la deuda del gobierno, corporativa, de los hogares y de los vehículos de financiamiento del gobierno local. Al principio, la mayoría del dinero se destinaría a proyectos de infraestructura rentables, pero eso no ha resultado tan bien como se verá pronto. Lo preocupante de esto es que los expertos dicen que si esta deuda no se maneja con cuidado, podría desencadenar una crisis financiera que tiene el potencial de causar una recesión económica global. Afortunadamente, China busca solucionar esto al reorganizar sus deudas y asistir a las ciudades a pagar préstamos previos. También permiten al gobierno tomar prestado hasta el 4% de los ingresos del país para aliviar la presión. Eso es un aumento del 25% desde 2024, lo que indica la seriedad de este asunto. Sin embargo, si eso ayudará o no, es un asunto completamente diferente. Pero antes de entrar en la respuesta de China, debemos preguntarnos, ¿de dónde vino toda esta deuda? ¿Acaso uno se despierta debiendo billones de dólares? Para responder eso, empecemos con la mayor decepción, el ferrocarril de alta velocidad. Definitivamente no es un tema popular. Es bastante posible que muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de esto. Esto se debe a que el Secretaría de Seguridad Pública gasta millones promoviendo los trenes de alta velocidad y ocultando sus desventajas. Si puedes ayudarnos a aumentar la conciencia sobre este tema, jugarías un papel importante en la lucha contra el CACP. Solo toma un segundo y presiona ese botón de me gusta y suscríbete abajo. Bien, ahora comencemos. En 2008, durante una de las peores recesiones mundiales, la situación en China se tornó muy difícil. La economía mundial colapsaba, fábricas cerraban y millones perdían sus empleos. China, para evitar el estancamiento, decidió construir el sistema ferroviario más lujoso jamás visto. El tren de alta velocidad de China no solo se trató de movilidad rápida, sino de una demostración de poder. Por un lado, facilitó los viajes acercando más al país bajo la vigilancia del gobierno central. El plan abarcaba más que trenes, buscaba mantener todo conectado y optimizado. Lograron su objetivo, ya que esta red ferroviaria es ahora la más grande del mundo, extendiéndose por más de 29,0 kilómetros o alrededor de 48,000 kilómetros. Para finales de 2025, se proyecta que será de más de 31,000 millas o 50,000 kilómetros. Para dar contexto, eso es como envolver una vía de tren alrededor de toda la Tierra. Estos trenes unen la mayoría de las ciudades principales, reduciendo un viaje de un día a pocas horas. Además de unir al país, China usó este gran proyecto para reactivar su economía tras la crisis financiera. El gobierno aumentó la demanda de concreto y acero, reincorporando a millones al trabajo. Fue como encender un interruptor para reactivar las industrias, solucionar el desempleo y mantener el flujo de dinero. No obstante, años más tarde, el tren de alta velocidad generó un gran problema, pues no resultó como se anticipaba. Analicemos cada problema paso a paso, empezando con los problemas de dinero, que son un gran dolor de cabeza. El principal problema con el ferrocarril de alta velocidad de China es la enorme deuda que tiene. Construir esas vías, estaciones y trenes elegantes requirió pedir prestado mucho dinero. El costo total real de la red de ferrocarriles de alta velocidad de China, incluyendo construcción, deuda, intereses y subsidios, probablemente sea de 1.5 a 2.5 billones, con el potencial de alcanzar los 3 billones de dólares para el año 2035.
Estos son costos locos. Aunque los costos de construcción son relativamente bajos, de 17 a 21 millones por kilómetro, la deuda asciende a entre 1 y 1.5 billones de dólares. El problema es que muchas de estas rutas de tren no generan suficiente dinero para pagarse a sí mismas. El dinero de la venta de boletos debería cubrir los costos de las líneas ferroviarias, pero a menudo no hay suficientes pasajeros. Por ejemplo, una línea de tren en Gansu, una región menos poblada de China, podría operar con la mayoría de los asientos desocupados. Las ventas de boletos no cubren los costos de electricidad para operar los trenes, y menos aún los grandes préstamos usados en su construcción. Esto ha generado pérdidas anuales de 10 a 20 mil millones de dólares para la compañía ferroviaria de China. Un costo enorme para una empresa, ¿no crees? Este problema de dinero no solo preocupa a China Railway. Al inicio, las ciudades y provincias financiaron estas vías férreas como una inversión. Se esperaba que el tren de alta velocidad beneficiara a las pequeñas ciudades y áreas más pobres, conectándolas con las grandes urbes. Se esperaba que los trenes impulsaran el empleo y el turismo en áreas que lo necesitaban. Pero en 2025 no funciona así para todos. Las grandes ciudades como Beijing, Shanghái y Guangzhou reciben la mayoría de los trenes en las estaciones más transitadas, por lo que están prosperando. Pero a veces, las ciudades más pequeñas salen perdiendo. La gente y las empresas se trasladan a las urbes porque es más sencillo desplazarse, haciendo que los pueblos pequeños sean más apacibles que antes. Los trenes parecen estar drenando la energía de estas ciudades en vez de contribuir a su crecimiento. Esto también ha dejado a los gobiernos locales con deudas billonarias y sin ingresos para cubrir los cuantiosos pagos. La subutilización ha llevado a la compañía ferroviaria a perder dinero y reducir la construcción de más redes. En 2021, se suspendió el trabajo en una línea de 270 kilómetros que conecta Xinan, la capital de la provincia de Shandong este de China, y Shaoxuan, en el sur de la provincia. El proyecto tenía una estimación de costos de 130 mil millones de yuanes. Estoy seguro de que también concluyeron que no solo no tenían los fondos para gastar aquí, sino que probablemente nunca recuperarían el dinero si lo hicieran. Con China teniendo deudas tan enormes, la gestión del dinero con el gobierno local es un gran problema. El fracaso en la gestión de la deuda de China Railway y los gobiernos locales podría causar problemas para la economía nacional. Además, la crisis de deuda del tren se agrava debido al alto costo de operar estos trenes de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad requieren vías especiales diseñadas para velocidades muy altas, sistemas avanzados y mucha electricidad. Esto los hace cerca de 3 veces más caros de operar que los trenes normales y más lentos. Así que, aun con algunos pasajeros, para los trenes es difícil generar ingresos suficientes para cubrir sus costos. Esto ha creado otro problema para los ciudadanos. Debido a los altos costos operativos de los trenes, los boletos ahora son muy caros. Para muchas personas, especialmente las de bajos recursos, ese costo es demasiado alto. Un boleto en un tren lento podría costar 20 yuanes, pero un tren de alta velocidad podría costar 100 yuanes o más para el mismo viaje. Es una gran diferencia para alguien con un trabajo regular como agricultor o dependiente. Tras la deslumbrante infraestructura de los trenes de alta velocidad chinos, se esconde otro gran problema. Los problemas de seguridad no son meros inconvenientes menores. Han causado muchos problemas y añadido un montón de costos extra, lo que está empeorando la deuda ferroviaria de China. En 2011 hubo un grave accidente ferroviario en Wenqiao. 2 trenes de alta velocidad chocaron entre sí debido a un rayo que descompuso el sistema de señalización. Fue terrible, con 40 muertos y casi 200 heridos. La gente estaba conmocionada y comenzó a cuestionar la seguridad de estos trenes súper rápidos. El gobierno intervino rápidamente. Dejaron de aprobar nuevos proyectos ferroviarios temporalmente y redujeron la velocidad de los trenes de 350 a 300 kilómetros por hora. Esto puede no parecer un gran problema, pero significó viajes más largos, lo que molestó a los pasajeros y redujo la cantidad de personas que querían viajar en tren. Menos pasajeros equivale a menos dinero entrante, y eso es un problema cuando ya estás ahogado en deudas. Además, tuvieron que realizar numerosos controles de seguridad en toda la red. Y no son baratos. Imagina inspeccionar miles de kilómetros de vías y equipos que deberían durar décadas. Es un gasto enorme no planeado por la compañía ferroviaria. Existe el problema de cómo se construyeron algunas vías y puentes. Ha habido historias sobre constructores que recortan gastos, como usar materiales de baja calidad para ahorrar dinero. Por ejemplo, hace unos años descubrieron que algunos pilares de puentes en Shandong eran mucho más cortos de lo especificado. Eso no es solo un error menor, es un desastre de seguridad inminente. Arreglar así implica derribar y reconstruir, lo que cuesta millones. Para mantener mayor seguridad a futuro, la compañía ferroviaria ha invertido recientemente en sistemas de vigilancia en tiempo real que monitorean las vías.
Estos sistemas son geniales porque reducen problemas como las roturas de vías, pero su instalación y mantenimiento son muy costosos. Los costos adicionales, desde reducir la velocidad de los trenes hasta arreglar malas construcciones y adquirir nueva tecnología, se están acumulando. El ferrocarril chino está muy endeudado y las medidas de seguridad complican el pago de esa deuda. Es como reparar un barco con fugas mientras te hundes. Además de los graves problemas de seguridad, otro gran inconveniente es la corrupción. Esto es un desastre total que ha estado drenando recursos del sistema ferroviario por años. Como saben, el enfoque principal de la administración Trump ha sido asegurar nuestras cadenas de suministro de China y proteger nuestra seguridad nacional. Asegurar el acceso al cobre es crucial para nuestra seguridad nacional. A menudo se llama al cobre el nuevo petróleo. Está en el corazón del futuro de América y no podría ser más optimista al respecto, especialmente cuando se combina con oro. La demanda de cobre crece mientras la oferta batalla por seguirle el paso. Es por eso que el presidente Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas históricas para proteger la producción y minería de cobre en Estados Unidos. En una escala del 1 al 10, soy un 10 en la producción de cobre doméstico estadounidense. Aquí es donde el sentido común básico de oferta y demanda sustenta mi tesis alcista. Se prevé que la producción minera mundial llegue a su punto máximo en 2026, con un déficit estimado de 700,000 toneladas tan solo en 2025. La escasez de suministro se debe a la falta de inversión en nuevas minas. Ahora, como dije, es el momento de ser optimista e inquisitivo en este sector y metal. La guerra comercial de Estados Unidos ha interrumpido las cadenas de suministro de cobre globales. China, con el 50% de la fundición mundial, enfrenta retos en sus exportaciones. La investigación de Trump sobre las importaciones de cobre, destinada a fortalecer la seguridad nacional, es la vanguardia en una revolución mundial en la minería. Debemos comprender el gran alcance de la oportunidad que representa la minería de cobre en Estados Unidos. Esto es exactamente lo que la administración opina del cobre. Las industrias estadounidenses dependen del cobre y deberían fabricarse en América. Sin excepciones. Al construir algo tan masivo como una red de trenes de alta velocidad, hay mucho dinero circulando. Lamentablemente, no todo concluye donde debería. Cuando China se comprometió plenamente en la construcción de estos trenes, algunos poderosos a cargo lo vieron como una oportunidad para enriquecerse rápidamente. Uno de los mayores escándalos involucró a Liu Zhijin, jefe del Ministerio de Ferrocarriles. Era un gran personaje, básicamente el cerebro detrás de la expansión ferroviaria. Pero en 2011 fue atrapado aceptando sobornos. Se había embolsado millones dando contratos de trenes a sus amigos o exigiendo una parte de los acuerdos. Investigadores hallaron transacciones sospechosas por 5,000 millones de yuanes, 700 millones de dólares, en la línea Beijing-Shanghái. Ese dinero debió destinarse a construir mejores vías o pagar préstamos. Pero simplemente desapareció. Los auditores encontraron muchas irregularidades, como recibos falsos y empresas que cobraban de más por cosas simples. Estos problemas no fueron casos aislados. Una vez, gastaron casi 3 millones de dólares en un video de 5 minutos para mostrar el ferrocarril. 3 millones por un video. Ese es el tipo de gasto excesivo que ocurre cuando las personas desvían dinero de más. La corrupción encareció enormemente la construcción de las líneas ferroviarias, dejando una gran deuda para los gobiernos locales. No se trata solo del dinero robado. Cuando las personas hacen tratos bajo la mesa, a menudo eligen empresas no calificadas para el trabajo. Esto resulta en construcciones de mala calidad que luego deben repararse, generando más costos. Debido al desperdicio de dinero, la compañía ferroviaria tiene dificultades para pagar sus préstamos. Ahora deben cerca de $1 billón, principalmente por este negocio turbio. El gobierno sigue interviniendo para ayudar, lo que aumenta la deuda total del país al ser pagada por los contribuyentes. Es un círculo vicioso. La corrupción encarece los proyectos ferroviarios, aumentando la deuda y dificultando la estabilidad económica de China. Los problemas de seguridad y corrupción en el sistema ferroviario están arrastrando al país a una crisis financiera aún más profunda, como si fuera un enorme pozo de dinero. Para expandir aún más cuán grande es el problema de los trenes que fallan, hablemos de un fondo que ayudó a construir el ferrocarril de China. En 2014, el gobierno chino lanzó el Fondo de Desarrollo Ferroviario para financiar trenes de alta velocidad. Bancos y grandes empresas invirtieron en él comprando bonos, que en 2014 pagaban hasta un 5.78% de interés. Parecía un buen trato, ya que el gobierno lo respaldaba. Pero en 2020, la pandemia de coronavirus-19 golpeó y la cantidad de pasajeros del tren se desplomó en más del 50% debido a los confinamientos.
el Grupo Ferroviario Estatal de China, que opera los trenes, perdió toneladas de dinero. Para 2020, el Fondo de Desarrollo Ferroviario luchó para pagar los intereses prometidos del bono, pagando solo el 3.97%. Los inversores ganaron menos de lo que esperaban, pero el apoyo gubernamental evitó una pérdida total. Para 2022, la compañía ferroviaria debía casi $1 billón. Esto generó dudas en algunos inversores sobre el ferrocarril y otros proyectos del gobierno. La falta de confianza dificulta a las empresas obtener préstamos, lo que podría desacelerar la economía china. La pérdida de confianza por el desastre ferroviario no es el único problema que afecta a China. Como mencioné, el gobierno está gastando mucho dinero para evitar que la compañía ferroviaria quiebre. No pueden permitir que fracase por ser una empresa estatal, ya que un colapso se vería muy mal. En 2025, pidieron prestados 300.000 millones de yuanes adicionales, equivalentes a más de 41.000 millones de dólares en nuevos bonos ferroviarios. También establecieron un déficit presupuestario más alto para cubrir todo tipo de deudas, incluyendo los trenes. Ese dinero podría haberse utilizado para escuelas, hospitales o reparar carreteras. En su lugar, se utiliza para pagar deudas anteriores o mantener los trenes operativos. Esto implica menos fondos para educación, salud e infraestructura, complicando la vida de la gente común. Por eso, en años recientes, más personas se han expresado. Miles de jubilados chinos protestaron en las calles de Wuhan contra el gobierno por reducir sus beneficios médicos. En verdadero estilo autoritario, las autoridades del PCCC enviaron a la policía. Echa un vistazo. Video en chino. 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 Video chino. Cuando el gobierno debe continuar inyectando dinero en barcos hundiéndose como el ferrocarril, no puede permitirse ayudar a otros sectores económicos más necesitados. Además, los problemas ferroviarios están afectando seriamente a los trabajadores e industrias. La construcción de vías férreas y estaciones era un gran generador de empleo. Cada kilómetro de ferrocarril de alta velocidad representaba mucho trabajo para los fabricantes de acero, los que vertían concreto y los que tendían las vías. En ese entonces, esto era crucial para los trabajadores que el gobierno empleaba para sostener la economía. Pero ahora, con tantas líneas de tren perdiendo dinero, algunos proyectos se están ralentizando o cancelando. Eso significa menos empleos en acero y construcción. Las fábricas de acero para vías de tren enfrentan dificultades debido a la menor demanda. Los obreros de la construcción con cheques de pago estables enfrentan dificultades para encontrar empleo. Esto es duro para las familias que dependen de esos trabajos para pagar sus facturas. En el primer trimestre de 2025, el desempleo urbano llegó al 5.3%, en parte por la desaceleración económica. Cuando las personas pierden el trabajo, gastan menos, lo que ralentiza la economía y agrava los problemas de deuda de China. Los problemas ferroviarios impactan a los trabajadores, quienes gastan menos, afectando a todo el país en una reacción en cadena. Entonces, ¿cuál es el panorama general aquí? Se suponía que el sistema ferroviario sería un símbolo de la fortaleza de China, pero se convirtió en una pesadilla financiera. El ferrocarril no solo es un problema de trenes, sino un enorme obstáculo para que China arregle sus finanzas, arrastrando a muchos consigo. No obstante, los trenes de alta velocidad no son el único factor que agrava la deuda china. China también atraviesa una grave crisis inmobiliaria. En el pasado, el sector inmobiliario era clave para la economía de China. Representaba aproximadamente 1/4 a 1/3 del crecimiento del país, lo cual es enorme cuando piensas en lo grande que es la economía de China. La gente se mudaba en masa a las ciudades y los desarrolladores construían apartamentos rápidamente para mantener el ritmo. A los gobiernos locales les encantaba porque ganaban mucho dinero vendiendo tierras a estos desarrolladores. Les ayudó a pagar cosas como carreteras y escuelas. La gente veía la compra de casas como una forma segura de ahorrar, similar a una cuenta bancaria que podría crecer con el tiempo. Los desarrolladores pidieron préstamos cuantiosos para continuar con la construcción de los proyectos, y los bancos accedieron gustosamente a otorgarlos. Porque el mercado inmobiliario parecía imparable, era ganar. O eso es lo que todos pensaban. Sin embargo, el endeudamiento y las construcciones sentaron las bases para problemas graves. En 2020, el gobierno determinó que la situación se estaba descontrolando. Observaron una burbuja inmobiliaria, los precios se dispararon y los desarrolladores se endeudaron excesivamente. Introdujeron las 3 líneas rojas para limitar la deuda que los desarrolladores podrían asumir.
La idea era enfriar las cosas y hacer las viviendas más asequibles. Pero salió mal. Desarrolladores como Evergrande, que debía más de $300.000 millones, y Country Garden, con alrededor de $190.000 millones en deuda, quedaron atrapados en una crisis de efectivo. No podían obtener más préstamos, y cuando las ventas de casas disminuyeron, no podían pagar sus cuentas. Muchos incumplieron, imposibilitando devolver préstamos o pagos a tenedores de bonos. Evergrande, un gigante inmobiliario, solicitó protección por bancarrota en 2021. Country Garden, otro gigante, evitó por poco el incumplimiento en 2023 al realizar pagos de último minuto. El colapso de estas grandes empresas envió ondas de choque a través de la economía. Cuando gigantes como estos tropiezan, es un problema de todos. Podrías preguntarte por qué esto es tan importante para la crisis de deuda de China. Cuando los desarrolladores incumplen, se genera un efecto dominó. Los bancos prestamistas y los inversores en bonos pierden dinero. Algunos inversores son personas que invirtieron sus ahorros en productos inmobiliarios, creyendo que eran seguros. Cuando los desarrolladores no pueden pagar, los ahorros se ven afectados y se pierde la confianza en el sistema. Además, los miles de edificios de apartamentos inconclusos dejan a los compradores que pagaron por adelantado sin nada. Debido a los problemas inmobiliarios, en 2022 algunos compradores dejaron de pagar sus hipotecas en protesta, presionando más a los bancos. El mercado inmobiliario es tan grande que sus problemas se propagan, dificultando que los bancos presten y que las personas gasten. Cuando los bancos y consumidores se retraen, la economía se desacelera, dificultando el manejo de la deuda. Al igual que la situación de la deuda del tren, adivina quién está en el corazón del problema de nuevo. Sí, los gobiernos locales. Solían obtener cerca del 40% de sus ingresos vendiendo tierras a desarrolladores. Pero con el mercado inmobiliario en declive, las ventas de terrenos han caído hasta un 30% en algunos años. Una gran parte de su presupuesto se ha esfumado. Los gobiernos locales deben alrededor de $9 billones, y sin el dinero de la venta de terrenos, están luchando para pagar eso o financiar servicios básicos. Algunos incluso piden más préstamos solo para mantener las cosas en marcha, aumentando la deuda total de China. El gobierno central ha intentado ayudar con préstamos o compra de apartamentos vacíos, pero no es suficiente. En 2024, anunciaron $42.000 millones para comprar casas no vendidas. Sin embargo, con 60 a 80 millones de apartamentos vacíos valorados en billones, es como poner una curita en una pierna rota. Los gobiernos locales están estancados, y sus problemas de deuda afectan a todo el país. Otro gran problema es el impacto de la crisis inmobiliaria en la confianza de la gente. En China, poseer una vivienda no solo significa tener un lugar para vivir, sino que también es un símbolo de estabilidad y un gran desafío. Cuando los precios comenzaron a caer un 20%, solo en 2024, con 13 meses de descensos consecutivos, la gente se sintió menos rica. Eso hace que gasten menos en cosas como autos o ropa, lo que perjudica a las empresas locales. El gasto del consumidor ya es débil, debido a las duras restricciones de coronavirus que duraron hasta el 2022. Y ahora, con las casas perdiendo valor, la gente está guardando su dinero. Las empresas, en particular las pequeñas, están cerrando y se están perdiendo empleos. Desde 2020, se han perdido 500.000 empleos en el sector inmobiliario. Menos gasto y empleos implican un crecimiento económico más lento, dificultando el pago de deudas. Es un ciclo que se retroalimenta. El desorden inmobiliario también se relaciona con los bancos chinos y el sistema bancario en la sombra, con un valor de unos $3 billones. Los bancos en la sombra son prestamistas no oficiales que ofrecen inversiones riesgosas pero lucrativas, frecuentemente relacionadas con bienes raíces. Cuando los desarrolladores incumplen, tanto los bancos en la sombra como sus inversores pierden dinero. En 2023, Zhongrong, una gran firma de confianza, incumplió con los pagos de sus productos, generando temores sobre el sistema bancario en la sombra. Los bancos regulares también sufren por prestar en exceso a desarrolladores y gobiernos locales. Si muchos préstamos fracasan, los bancos podrían carecer de fondos para prestar, congelando aún más la economía. El gobierno controla estrictamente los bancos, por lo que un colapso total es improbable, pero el daño es real y la deuda aumenta. Además, la población de China empeora la situación. El país envejece velozmente y hay un descenso en la compra de viviendas por parte de los jóvenes. La urbanización se está ralentizando, por lo que la demanda de nuevas viviendas ya no es la misma. Los desarrolladores construyeron demasiadas casas, anticipando un crecimiento poblacional continuo, resultando en un exceso de oferta. Los 60 a 80 millones de apartamentos vacíos son un recordatorio de que los desarrolladores pidieron miles de millones prestados para proyectos innecesarios. El exceso de oferta mantiene precios bajos, perjudicando a desarrolladores, bancos y propietarios. Es un problema estructural, lo que implica que persistirá por un tiempo.
La deuda está complicando la solución de la crisis y sacudiendo fuertemente la economía china, ya que no hay forma rápida de aumentar la demanda. Los bancos enfrentan dificultades después de prestar miles de millones a las compañías ferroviarias y de vivienda, con la expectativa de recuperar su dinero. Con los trenes perdiendo dinero y los proyectos de vivienda estancados, los bancos mantienen préstamos que podrían no ser reembolsados. El Banco Industrial y Comercial prestó 500.000 millones de yuanes a proyectos ferroviarios y ahora tiene dificultades para recuperar ese dinero. Esto significa que los bancos tienen menos dinero para prestar a otros negocios como una tienda de fideos o una fábrica de bicicletas, lo que ralentiza la economía. Las cosas están tan mal que en mayo de 2025, China reveló planes para emitir 500.000 millones de yuanes, que son alrededor de 68.000 millones de dólares en bonos soberanos especiales, ya que busca aumentar el capital en sus bancos más grandes para apoyar la recuperación económica. Lamentablemente, los problemas financieros de China, un actor clave en el comercio global, tienen un impacto en todos. Los problemas de deuda de China han golpeado fuertemente al comercio mundial, ya que el país es el centro de fabricación del mundo. Si sus problemas de deuda causan que las fábricas cierren o reduzcan su producción, interrumpe las cadenas de suministro en todas partes. Las tiendas en Estados Unidos o Europa podrían tener problemas para abastecerse si las fábricas chinas no pueden entregar los productos. Países que venden bienes a China como Corea del Sur y Japón verían caer sus exportaciones si la demanda de China se debilita. Países como Australia y Brasil, proveedores de materias primas como mineral de hierro y soja, también se ven afectados cuando la economía china se desacelera. La construcción y manufactura de Beijing impulsan la demanda, pero una crisis de deuda podría reducir las compras de China. Y ahora veamos los mercados financieros donde la deuda de China crea un riesgo serio. Fondos de pensiones e inversores de Estados Unidos y Europa han invertido miles de millones en empresas inmobiliarias chinas. Si las empresas no pueden pagar sus deudas, los inversores sufren grandes pérdidas. Los bancos chinos también participan activamente, brindando préstamos a proyectos riesgosos, como iniciativas de gobiernos locales y desarrollos inmobiliarios. Si esos préstamos salen mal, los bancos tendrían menos efectivo para prestar, incluso a empresas fuera de China. Esto podría dificultar el endeudamiento empresarial mundialmente, restringiendo los flujos de dinero a escala global. Es una reacción en cadena que propaga la presión financiera más allá de China. Pasando a los países en desarrollo, especialmente los relacionados con la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China. China ha prestado enormes cantidades de dinero a naciones como Sri Lanka, Zambia y Pakistán para construir infraestructuras como puertos y carreteras. Si la crisis de deuda de China limita su capacidad para financiar proyectos u ofrecer nuevos préstamos, los países se quedan con trabajos inconclusos. Como el trabajo está incompleto, no podrán usar estos proyectos para saldar sus deudas. China suele tardar en perdonar estos préstamos, lo que causa muchos problemas a estas naciones. Cuando muchos países enfrentan dificultades económicas, debilita el crecimiento global, ya que las economías en dificultades no pueden contribuir mucho. Así, esa es una manera sencilla en que la crisis de China se convierte en problemas mundiales. También existe la posibilidad de que, si se ve acorralada, China podría debilitar su moneda, el yuan, para abaratar las exportaciones. Esto podría causar disputas comerciales, pues otros países podrían devaluar sus monedas en respuesta. Como puedes imaginar, esto crearía un entorno comercial caótico. El impulso de China para vender productos como autos eléctricos y baterías en el extranjero ya está causando tensión en los Estados Unidos y Europa. Estos conflictos complican aún más el comercio global para todos. Regresando a la pregunta inicial, ¿qué medidas está tomando China para prevenir que la crisis de deuda se convierta en un desastre? Afortunadamente, China tiene algunas fortalezas a su favor. La mayoría de su deuda es con ellos mismos. Básicamente son bancos chinos prestando a empresas chinas, por lo que tienen más control que si le debieran a Francia o Japón. También tienen 3.2 billones de dólares en reservas de efectivo, eso ciertamente ayuda. Además, el gobierno está siendo cauto, tras aprender de la crisis financiera de 2008, cuando el elevado gasto generó más deuda. Un paso clave es bajar las tasas de interés y dar más efectivo a los bancos para aumentar los préstamos. Esto mantiene el flujo de dinero hacia empresas e individuos. China también está esforzándose por corregir la caída del mercado inmobiliario. Hace unos años, las reglas estrictas causaron una gran caída en el mercado inmobiliario, con algunas empresas quebrando. China está relajando sus reglas, reduciendo las tasas hipotecarias para aumentar las ventas de casas. También promueven que las ciudades adquieran viviendas sin vender, aunque este plan no ha tenido mucho éxito. Simultáneamente, permiten que algunas empresas fracasen controladamente para prevenir un colapso más extenso. El objetivo actual es estabilizar el sector inmobiliario sin que afecte negativamente a la economía.
Otro motivo de preocupación son los gobiernos locales, que han tomado grandes préstamos y a menudo ocultan su deuda. China está implementando acciones contundentes para convertir los préstamos ocultos en bonos transparentes, facilitando su seguimiento y gestión. También presionan a los gobiernos locales para encontrar nuevas formas de recaudar fondos, debido a que la venta de terrenos no funciona con el mercado inmobiliario en dificultades. Es un cambio difícil, ya que encontrar nuevos ingresos lleva tiempo y planificación. China también está trabajando en cambios a largo plazo en su economía. Buscan que la gente gaste más en compras y servicios en lugar de depender de la construcción de fábricas y vías. Pero con muchos endeudados y preocupados por la economía, el cambio es lento. El gobierno está invirtiendo significativamente en tecnologías como la inteligencia artificial y la energía verde. Esto impulsa un nuevo crecimiento. Estas industrias son prometedoras, pero aún no son lo suficientemente grandes para resolver los mayores problemas de deuda. China intenta evitar una caída excesiva de precios, ya que dificultaría el pago de deudas. Están inyectando dinero a la economía para estabilizar los precios, con precaución de no sobrepasarse. También están impulsando la venta de productos como vehículos eléctricos y baterías en el extranjero, lo que genera disputas comerciales. Es un equilibrio delicado, mantener la economía fuerte sin crear problemas domésticos o internacionales. La crisis de deuda china es una historia enorme, y los trenes de alta velocidad son una señal de advertencia alarmante. Los construyeron para que China luzca como un campeón, uniendo ciudades e impresionando al mundo. Pero su costo de $1 billón, coches medio vacíos y boletos costosos muestran lo que sucede cuando persigues un gran sueño sin un plan sólido. Además, las compañías de vivienda en bancarrota, las ciudades sobreendeudadas y los préstamos riesgosos se acumulan como una frágil torre de naipes. El gobierno está contraatacando, pero solo el tiempo dirá si China logra superar este caos. Observa esto, ya que las próximas acciones de China podrían afectar el precio de tu siguiente juego y el empleo en tu ciudad. Gracias por ver.